Para José, los veranos en Pimentel, su ciudad natal, deben haber sido de una alegría indescriptible. Dicen que caminaba por toda la playa para recoger conchitas para su colección. En los días en que hacía mucho viento, volaba cometa y le encantaba ir con sus hermanos hasta el final del clásico muelle a tirarse clavados. Quizás en ese día haya visto a un ave revolotear sobre su cabeza, hacer piruetas y planear. Y esa imagen se le ha quedado grabada hasta llegar a su vocación, una vocación por la que finalmente dio su vida. José es uno de los héroes más incomprendidos y menos estudiados de nuestra historia. José Abelardo Quiñones nació aquí en Pimentel. Hagamos un recorrido por su biografía y empieza aquí, en el norte del Perú. Cada rama militar tiene a su propio héroe en el Perú, y José Abelardo Quiñones González es el más contemporáneo de ellos. Y a pesar de eso, tanto su hazaña como su biografía son menos conocidas que las de sus pares heroicos de la Marina y el Ejército. Algo que nos propondremos a enmendar en este recorrido. Quiñones es fruto del norte peruano, del solaz y aventurero puerto de Pimentel en Chiclayo. Nació el 22 de abril de 1914 en medio de una guerra mundial que demostraba las capacidades de la aviación en materia militar. El tercero de cuatro, sus padres fueron José María Quiñones Arizola, propietario del Fundo El Palmo, y Juana Rosa González Orrego. En medio de la apacible vida provinciana, el Perú vivía el impulso de su aviación militar gracias al heroísmo de Jorge Chávez y al impulso de civiles como Bielo-Busic. En 1915, el vuelo táctico del capitán Juan O'Connor Guevara, en las playas de Conchán, anunciaba el nacimiento de la aviación militar. Mientras tanto, la infancia de Quiñones era estimulada vivamente por los vuelos que en la década de los años 20 hacían las misiones aeronáuticas, volando por el país para promover sus rutas comerciales o bien para promover sus propias marcas de aviones. Los llamados raids que unían en tiempo récord zonas como Lima, Cusco, Puno o Lima, Arequipa, La Paz, además de rompimientos de récords de vuelo en altura, emocionaban a los peruanos. Quiñones no debe de haber estado ajeno a estas sensaciones desde pequeño, pues por ejemplo, el aviador peruano Herbert Tweddell inauguró en 1920 con su avión Curtiss estándar de 90 caballos de fuerza el primer correo aéreo al norte del país, entusiasmando a toda esa zona del Perú. Otro piloto que utilizó Chiclayo pero como trampolín para cruzar los Andes y llegar hasta Iquitos fue Elmer Fawcett. Y el universo infantil de Quiñones debió haber estado lleno de comentarios e imágenes de estas hazañas. La casa familiar del futuro aviador debió haber sido ese espacio en el que también se hablaba de todo eso. Y para el héroe, eran aventuras que él podía alcanzar. Visitar una casa museo como la de Quiñones en Pimentel es una experiencia realmente interesante porque de alguna forma nos humaniza al héroe. Nos sentimos identificados con una persona que es de carne y hueso como nosotros, con alegrías, con tristezas, con pasatiempos, con vida íntima, familiar. Y así también nos enteramos que Quiñones, como cualquier otra persona, tuvo sus correrías, sus pasatiempos y
Pareciera que en Pimentel, cada persona con la que nos encontramos tiene una historia que contar acerca del héroe. Sus amigos de infancia lo recuerdan a los 10 años, aficionado a la construcción y vuelo de cometas, y además volarlas en expertas acrobacias. Una de ellas llevaba una gran cola con un farolito y una banderita del Perú. En el Colegio San José de Chiclayo se interesó aún más por los vuelos. El profesor alemán Karl Weiss era un fanático de los planeadores, arte y técnica que inculcó a sus alumnos y para la cual José Abelardo tenía una natural habilidad. En sus veranos asistía a los campamentos de vuelo en las pampas de Pimentel y Úcupe. Ver volar la nave en el aire le ofrecía una imagen majestuosa y admirable. Ya para sus estudios secundarios, el joven Quiñones, amante también del básquet, debió emigrar a Lima para matricularse en el Colegio La Recoleta y luego, los últimos 3 años, en el Guadalupe. En ambos locales no solo recuerdan al aplicado alumno, sino también al deportista y temerario joven, en donde la anécdota contada por sus compañeros es que una vez saltó de una azotea cogiendo una sombrilla para aminorar su descenso. Por poco y se rompe las piernas, pero ya se prefiguraba otra de sus pasiones, el paracaidismo. José Abelardo tenía 19 años cuando estaba por concluir sus estudios colegiales en 1933, año en el que el conflicto con Colombia también nos mostraba las hazañas de nuestros pioneros haces de la aviación militar contra la aviación colombiana, en cuyos aviones pilotaban alemanes. Fue, al parecer, este hecho que confirmó la vocación de Quiñones para la aviación militar. Pero había un obstáculo. Los alumnos de la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez, creada en 1923, tenían que ser todos tenientes y subtenientes del ejército y tenientes segundos y alféreces de fragata de la Armada. Sin embargo, el destino obró a su favor. El año de 1933, el gobierno peruano decide convocar a los estudiantes de los últimos años para ingresar a la escuela y formarse como aviadores militares. Quiñones ya tenía entre ceja y ceja el ser aviador militar, pero como era menor de edad, tenía que tener el permiso de sus padres para ingresar. Dicen que estuvo por mucho tiempo detrás de este requerimiento. Sus padres no querían que él ingrese aquí por considerar que esta profesión era muy peligrosa. Finalmente, el 5 de febrero de 1935, Quiñones consigue su objetivo, ingresa como cadete a esta escuela y de alguna forma estaba ingresando también al pedestal y al sitial de héroe de la Fuerza Aérea del Perú. Ese puesto lo cubriría años más tarde. Sus biógrafos destacan al cadete Quiñones como hábil, tanto en lo académico como en lo deportivo. Básquet, atletismo y equitación fueron disciplinas en donde sobresalía. Pero además, todos recuerdan a un Quiñones jovial y sencillo en el trato. Sin embargo, sus condiciones innatas y excepcionales estaban en el vuelo. Luego de su primer vuelo de entrenamiento a doble mando y con solo 4 horas y 40 minutos, ya estaba autorizado a volar solo. Quizás lo que más lo entusiasmaba recordando sus piruetas en la cometa infantil de Pimentel eran las acrobacias aéreas. Su brevete internacional lo recibió en 1936. En 1939 se recibe como alférez con el primer puesto en la especialidad de piloto de caza.
A la ceremonia de graduación asistió el presidente Benavides, quien le confirió el Ala de Oro por ser el mejor piloto de la especialidad. Esa ceremonia de graduación es memorable en la biografía del héroe, pues ha quedado registrada para la posteridad. Una exhibición aérea daría el broche de oro a la ceremonia. Desfiló con su escuadrilla de Curtiss Hawk por los aires y cuando tocó el turno de las acrobacias individuales, se subió a su Caproni CA-113 para hacer unas maniobras de alta acrobacia. El avión venía surcando rasante el suelo cuando de pronto se invierte, quedando de cabeza para pasar de esa manera frente al estrado oficial. Así, no solo la oficialidad quedaba impresionada, sino que el nombre de Quiñones ya comenzaba a escucharse entre los entendidos. Fue destacado la base aérea de Ancón, sede del escuadrón número 4 que estaba equipado con hidroaviones. En junio de 1939 fue destacado para su regocijo a la base de Chiclayo, que había sido inaugurada en 1936. Se integró a la primera escuadrilla de alta acrobacia. Con este grupo participó en muchas exhibiciones. Una de ellas fue en el 4º centenario de la Fundación Española de Arequipa, cuyas acrobacias fueron muy comentadas en la época. Y recordando sus travesuras juveniles, se inició en la práctica del paracaidismo, integrándose a la primera unidad de paracaidistas militares que tuvo el país. En 1941, en el conflicto con el Ecuador, este grupo descendería en Puerto Bolívar para capturar exitosamente la localidad, pero sin la presencia de Quiñones. Fue considerada la primera operación aerotransportada en Latinoamérica. Antes de eso, la tensión en el norte se había acrecentado en 1939 y el gobierno peruano compró aviones de caza North American, que junto a los Caproni y Stearman combatirían en el conflicto Perú-Ecuador. Pronto Quiñones entraría en combate y también a la gloria. Ya era 1941 y el conflicto estaba prácticamente a la vuelta de la esquina y encuentra a un flamante teniente Quiñones dispuesto a la lucha. El 11 de enero, Manuel Prado organizó el Agrupamiento Norte al mando del general de brigada Eloy Ureta, con unidades del Ejército, Armada y Cuerpo Aeronáutico. Desde ese momento, José Abelardo era enviado en misiones de observación para sacar fotografías estratégicas, exponiendo su vida. En ese instante recibe una orden para regresar a Chiclayo, para cambiar su aeronave por otra, y en una acción que lo pinta de cuerpo entero con respecto a su patriotismo y a su claridad de visión para la guerra, decide saltearse el mando de su superior inmediato y escribir una carta nada menos que a Manuel Odría, en ese entonces jefe del Estado Mayor del Agrupamiento Norte. Conviene que leamos la carta. Señor Teniente Coronel Manuel Odría, habiendo recibido la orden de regresar a Chiclayo y ser reemplazado por un material de muy pobre rendimiento, atrévome a dirigirle la presente, conociendo